Wally Tonali, pues estamos en el seminario de investigación y ahora estamos en seminarios en donde la idea es hacer presentaciones, presentaciones de 5 minutos. Entonces, en esta presentación de 5 minutos, no te vamos a interrumpir, Carlos, y lo que es lo más importante es decir, ¿dónde está lo novedoso? ¿Dónde está la idea? ¿Dónde está esta cosa que nos va a volar la cabeza, ¿no? Entonces, ahí es donde nos vamos a concentrar y después vamos a tener a los comentaristas, que en este caso será Kingston, Irán y Alberto, si les parece bien, ¿no? Creo, Bueno, el creo que que Alberto quiera, no pero estaba porque tenía EGEPI o algo así. ok, ok, no, ok. Entonces, bueno, quien quiera comentar, pero tendremos otros 5 minutos más. Así es que corre tu tiempo y, ay, necesitamos un huehuetoca, alguien que le haga al tiempo. ¿Qué les parece si tenemos a la increíble Dulce Tania Gutiérrez que sea huehuetoca, la señora del tiempo? ¿Cuánto Huehueto, tiempo? ¿6 minutos o los 10? huehuetoca Cihuatl, o sea, la señora O del me tiempo. pierdo. ¿Sí? Perfecto. Eh, ¿Seis Entonces son minutos cinco o 10? minutos. 5, vale. Tú nos avisas, ¿sí? ¿Listo? Tú nos avisas, Dulce. Adelante. Vale. Bueno, les voy a hablar de mi proyecto de investigación que se llama Desarrollo y Validación del Constructo de Modelo de Capacidad Funcional formulado a partir de la perspectiva de los adultos mayores. Entonces, bueno, este proyecto, como ustedes saben, nace por este cambio demográfico que estamos experimentando, ¿no? Sabemos que la cantidad de adultos mayores cada vez será mayor. Para el 2030 se espera que la densidad de adultos mayores sea de 14,7% y para el 2050 de 22,6%. Entonces, para poder tener un envejecimiento que se asegure del bienestar de los adultos mayores y que todos podamos llegar a esa época de nuestra vida con una adecuada funcionalidad. La Organización Mundial de la Salud propuso este informe que es la década del envejecimiento saludable, es decir, que a partir del 2021 al 2030 todos los gobiernos hagan su tarea para que nos puedan asegurar a todos los seres humanos que llegaremos a vivir hasta esas épocas un envejecimiento que sea digno. Aquí la pregunta es qué es envejecimiento saludable, ¿no? Y ellos mismos lo definen como el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Si bien ya sabemos que nuestro objetivo primordial es el bienestar, ellos demarcan mucho esto de capacidad funcional, ¿no? Entonces, aquí lo siguiente es preguntarnos, entonces, ¿qué es capacidad funcional? Y dentro de este mismo documento se define a capacidad funcional como las capacidades que permiten a una persona ser y hacer lo que es importante para ella, ¿no? Una definición bastante romántica que nos habla sobre la capacidad de agencia de una persona. Sin embargo, también requiere de otras cosas como la capacidad intrínseca, que son todas las capacidades físicas y mentales de una persona y su entorno. Pero ¿cómo se mide? La OMS propone medirla a través de tres cosas: la capacidad para vestirse, tomar medicamentos y administrar el dinero. Sin embargo, ninguna de estas tres cosas podemos ver realmente podrían enunciar lo que a una persona le importa hacer y hacer, ¿no? E incluso cuando uno lo busca dentro de la literatura, existen diferentes formas de medición, pero que tampoco se enmarcan a esta definición que ya se nos propuso sobre lo que a una persona le importa hacer o ser. Entonces, de aquí nace este proyecto, ¿no? Hay una incongruencia entre la intención comunicativa de la definición y el método de medición. Entonces, ¿qué necesitamos? Proponer un nuevo método de medición que sea concordante a esta definición previa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, la capacidad funcional, en lugar de ser solo considerada como un concepto, mejor será un constructo. Un constructo que es una construcción teórica que se compone de dimensiones y que tiene indicadores, los cuales sí pueden ser medidos, ¿no? Entonces vemos que este concepto es bastante subjetivo y para ello no puedo definir yo como investigador solamente qué es lo que es importante para los adultos mayores. Eso no lo tienen que decir ellos. ¿Y para cómo lo vamos a hacer? Preguntándoselo. Entonces, este proyecto de investigación es un estudio mixto. Es decir, tiene una fase que es cualitativa, donde yo le pregunto a los adultos mayores qué es importante para ellos, y a partir de lo que me dicen ellos, creo a partir de la metodología de teoría fundamentada una teoría sobre qué es importante para los adultos mayores y posteriormente la valido a través de un estudio cuantitativo, es decir, una encuesta transversal que se analiza a través de un modelaje de ecuaciones estructurales.
Este proyecto ya fue revisado por los comités de ética y el de la NAWAC está próximo a que me lo aprueben. Estoy creando un artículo que me hable sobre estas bases teóricas, sobre por qué es importante cambiar la definición de la capacidad funcional y cómo hacerla para que sea medible. Y bueno, eh, estoy en la primera fase, que es la fase cualitativa, haciendo entrevistas a adultos mayores. Actualmente llevo 10 entrevistados, sin embargo, 5 son las que ya empecé a analizar. A partir de estos 5 entrevistas he codificado 170, bueno, identificado 171 citas que tienen 188 códigos abiertos y 5 memos que son como es la explicación un poco teórica de cómo se agrupan estas citas y códigos. Como pueden ver, hay muchos códigos que son referentes a actividades cotidianas, actividades valiosas para los adultos mayores y también que se relacionan a qué es, por qué estas son importantes. Entonces podemos ver, por ejemplo, aquí un ejemplo con un diagrama de Sankey de cuáles son las actividades que más se citan a partir de estos entrevistados que yo tengo. Las actividades religiosas, aprender, convivir con los amigos, con la familia. Entre más gruesa es la rama, mayor es el peso que tiene esta actividad en este caso. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo se conjugan las actividades valiosas que mencionamos hace un momento con las razones por las cuales son valiosas estas actividades. Podemos ver que muchas son sentirse querido, a gusto con los demás. Entonces, como teoría, como conclusiones a este trabajo, podemos decir que hay una nueva definición de capacidad funcional que estamos intentando realizar y posteriormente la teoría fundamentada nos está dando qué actividades son valiosas para los adultos mayores y cómo medirlas a partir de indicadores y estas dimensiones. Y listo. Buenísimo. 5.01. ¡Wow! Bravo. Ujú. Bravo, 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 bravo. Ok, y entonces para mí me quedó que, híjole, yo sí lo compro como una nueva definición para adultos mayores, pero ¿qué les parece si dejamos que el público conocedor, el público que ya sabe cómo son los de la náhuatl, nos diga? O sea, yo estoy convencido, a mí no habría forma de no convencerme, pero necesito saber, necesitamos ahora verlo desde la óptica de la náhuatl, ¿eh? Ojo, no, ya sé que Irán va a decir su óptica, pero tienes que cambiarte de camiseta, Irán, para ponerte la camiseta de los malos. Ponte tu cara de mala, venga. Ajá. ¿Cuál fue, cómo elegiste la metodología de este trabajo en esta fase cualitativa? ¿Por Okay. qué? Bueno, lo que elegí fue la teoría fundamentada, que lo que hace es intentar agrupar a través de un paradigma inductivo, hacerles preguntas a las personas y analizar esas respuestas de las personas para crear una teoría, ¿no? A partir de lo que me dice la gente, digamos, de la información bruta, ¿no? Que son estas respuestas de las personas, yo voy agrupando acorde a qué tanto se van repitiendo las respuestas, voy dándoles un nombre a esas respuestas, que son, digamos, este nombre que yo le doy son los códigos o etiquetas, y después la teoría fundamentada me permite agrupar estos códigos en otros códigos, que sería como esta codificación selectiva, y después dar yo una interpretación a partir de las respuestas de las personas sobre cómo se van uniendo estos códigos entre sí. Entonces, por eso, a lo mejor de una respuesta que era una actividad valiosa, doy el entendimiento de por qué es valiosa esa actividad y viceversa. ¿Y cómo calculaste tu N? Bueno, a diferencia de los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos no tienen una N tan estricta, ¿no? A la literatura dice que puede ir de 20 a 52, pero el término que más se utiliza es hasta alcanzar la saturación teórica, es decir, donde yo hago entrevistas a entre 20 a 52 personas y yo empiezo a notar que todos los códigos que estoy haciendo se repiten, se repiten, se repiten. En el momento que los códigos se repiten, alcancé mi tamaño de muestra. ¿Y qué opinas del método bola de nieve? Bueno, la bola de nieve yo creo que es un buen método para ir capturando, ir seleccionando a los participantes, ¿no? Al final del día son redes de personas que se van invitando unas a otras y que a mí me van ayudando a establecer esta secuencia de una realidad construida por un grupo de personas que entre sí se conocen. ¿Y qué sesgo le encontrarías a ese método? Bueno, que si solo selecciono personas que se conocen de un círculo social alto, por ejemplo,
Solo tengo la realidad de las personas que tienen un alto nivel socioeconómico. Sin embargo, si voy eligiendo mezclas, ¿no? De niveles socioeconómicos altos, medios y bajos, a lo mejor puedo hacer algo un poco más global, pero va a depender mucho de la heterogeneidad que yo tenga de la muestra. Ah, sí, fuiste mala, 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 Irancita. Muy bien. Pero creo que sí, estuvieron muy buenas las preguntas. No sé si libraste la del cálculo de tamaño de muestra, que es el gran problema de los qualis, ¿no? Porque cuando dices que ya está, ¿cómo dices cuando ya está acumulado? Mm. Pero creo que ya entiendes esta parte de dónde está la pregunta, dónde está la pregunta, quisquillosa que se podría hacer, ¿no? ¿Mm? Sí, es que alcanzas eso cuando tú lo vas notando como investigador, cómo se va repitiendo. Está muy mágico, porque vas entrevistando y entonces vas viendo cómo repiten, 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 y es el momento de que puedes seguir o parar. Pero Sí, ¿para qué sí, pero sigues? sí, No, sí, ajá, pero si, por ejemplo, si él hubiera cambiado los términos a cuantitativo, a decir, cuando yo encuentre que hay una repetición de más de 5 ocasiones en el mismo escenario, es entonces cuando lo doy por saturado, ya te da como que un número sí, que te permite decir, ya dio, versus, está saturado o no está saturado, ¿no? Entonces es como ayudar a intentar. pensar del otro lado, ¿no? Ajá. Ujú, Exacto, o sea, pensar del otro lado es decir, ¿cómo puedo vender que ya está saturado? ¿Cómo puedo decir que ya está saturado? Bueno, cuando ya las respuestas empiezan a ser completas, sí, pero ¿cuándo sí? ajá, Está sí, bueno, sí, está buenazo de cómo responderlo, ¿eh? O sea, no, no, no de lo, ajá, ya sí, sí. dijimos que es útil, estamos convencidos, solo es cómo lo respondemos, ¿sí? Ujú, Roge, ujú. Roge, cara de malo. Sí, Carlos, me parece muy bien tu trabajo, pero yo tengo algunos apuntes importantes. Tú mencionabas que la OMS ya tiene una definición y es ambigua, ¿no? Porque justo decías, hacer lo que para ellos es importante. Y a ver, a diferencia de Irán y tú, pues yo no tengo formación geriátrica, entonces creo que es importante. Yo he escuchado que ya hay instrumentos que se utilizan para medir las capacidades básicas, las avanzadas y las instrumentalizadas, algo así, Sí. instrumentadas. Y la idea un poco en este contexto es pues poder comparar tus resultados con los que hay actualmente en la literatura. Si tú creas un nuevo instrumento, ¿cómo lo podrías comparar? Y en caso de que eso ocurra, ¿cómo podrías promover que tu instrumento sea el que se utilice y no ser uno más de los instrumentos que se generan? Claro. Bueno, yo creo que primero que todo tendría que decir que este instrumento no tendría, al menos hasta donde yo he investigado en la literatura, no tiene un comparador, porque todos los que se han hecho desde los índices que analizan las actividades de la vida diaria básicas, instrumentadas o las avanzadas, ¿no? Todos estos instrumentos incluso se basan solamente en categorías que se establecieron a partir del investigador, de cosas que el investigador dijo, que ya estaban en una encuesta y se realizaron por casualidad, de estudios translacionales entre animales y humanos, pero nunca directamente realizados preguntándoles a las personas este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué es importante para ellos? No hay ningún estudio que haga eso. O sea, sí me he metido a hacer una búsqueda bastante profunda sobre cuáles instrumentos hay. Si bien hay muchos, los pude agrupar en tres grandes grupos, ¿no? Los que analizan capacidades físicas, los que analizan actividades de la vida diaria en general y los que son un poco más holísticos, que involucran tanto actividades de la vida diaria y algunas capacidades físicas, pero ninguna conglomera la subjetividad. Entonces, por eso no habría un método propiamente que yo te pueda responder para decir, este es un comparador de mi estudio, ¿no? Sin embargo, la manera en que yo propondría la medición es que al ser algo que nace de la subjetividad de los individuos, para nosotros hacerlo comparable, deben de existir estudios que utilizando esta misma metodología busquen las actividades valiosas en su población. Porque yo estoy seguro que no son las mismas actividades valiosas que nosotros vemos en México, que a lo mejor las que están en España, o las que van a estar en Singapur, ¿no? O en Reino Unido.
cada uno de los países tiene la tarea de hacer estas actividades, identificar estas actividades valiosas. Entonces, a lo mejor en un futuro podremos tener un esqueleto de actividades valiosas, pero Jolines. ramas, pero ramas de este árbol van a ser lo que da esta distinción entre las regiones, ¿no? Pues seguramente va a haber actividades valiosas que se sobreponen unas con otras, pero lo que nos da una medicina basada en los pacientes van a ser estas ramas, que son esas actividades culturales un poco, ¿no? Entonces yo creo que será un trabajo largo, pero bueno, este sería el primer trabajo que establece la metodología sobre por qué es importante preguntarles a los adultos mayores qué es importante para ellos. Ok, entonces aquí el punto es que acuérdense que que estamos entrenando, estamos en el mundo del entrenamiento. Roge, tú muy bien, tu pregunta, la acción, así ya sabes, asimétrica, donde de entrada le dices, bueno, me pareció muy interesante tu trabajo, ¿no? Ya sabes, eso ya es entrada, ya es como si tú fueras alguien importante que le parezca importante. Esa parte asimétrica tienes que tolerarla muy bien, ¿no? Qué bien lo hiciste, ¿no? O sea, pero el otro punto es que cuando te pregunta el tutor, tú dices, igual agarras esa parte asimétrica y le dices, oh, su pregunta me parece muy interesante porque otras personas ya lo habían hecho. O sea, si ves este punto, o sea, el punto que hizo Roge fue un punto asimétrico donde él te dice, sí, güey, o sea, sí, 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 no me parece que ya estás llegando a mi nivel intelectual, ¿no? No, sí, me parece muy interesante tu trabajo y te hace una pregunta. Entonces tú agarras esa simetría y tú le puedes decir, otros también ya se lo habían preguntado, ¿no? Como otras personas se lo habían preguntado, pero no lo habían logrado responder. Nosotros hicimos eso para que se vea la innovación, para que se vea lo poderoso que es es decir, el arte de esta clase es intentar decir sin que le digas, no leíste mi trabajo, carnal. No manches, no, o sea, a ver, Roge, güey, no leíste mi trabajo y no viste que nadie lo ha logrado. Nadie lo ha logrado. Nadie ha hecho las estructuras. O sea, y ahí está en la página 3, ¿no? Sino que decir, sí, 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 sí. ¿Sí, sí me explicó? ¿No? Entonces es como retomarla. Gracias por la pregunta. Muy bien. Dulce, seguimos practicando, es práctica, práctica. Entonces, cara de mala, tu forma asimétrica, tienes que ser tú la que estás empoderada y él es un pestilente firmicute que no vale nada y es un estudiante X. Entonces, inténtalo, Bueno, me inténtalo. cuesta estar en esto, pero yo tengo algo que comentar, No, pero porque, tienes que actuar pero como... no, bueno, Vas, tú puedes. lo que quiero decir es que me parece importante, es que es más una opinión que ponerme en el papel de los sinodales, porque uno de los problemas que nosotros tenemos con los sinodales es que a veces ellos no entienden la relevancia del trabajo. Y me parece que es nuestra responsabilidad que en el discurso le demos poco espacio para para las opiniones, ¿no? Porque de pronto empiezan a dar a dar sus opiniones al respecto de algo que no les quedó claro porque no dimos suficientes afirmaciones. Entonces, en el caso de Carlos, imagínate que no soy la sinodal, sino que te quiero dar algo, es que me parece que desde el inicio tienes que marcar la relevancia de tu proyecto y tienes que dar poco espacio para las opiniones. Entonces, lo que yo noté aquí es que tu objetivo es establecer un constructo desde la perspectiva del adulto mayor que aún no se ha descrito. Entonces, si tú desde el principio dices esto, estás haciendo un mapa general para el que no leyó el trabajo, ¿no? De dónde estás parado, dónde vas, dónde está la ausencia de respuesta, pero lo estás dando como con este es lo importante, ¿no? O sea, voy a construir todo a partir de esto. Porque a veces pasa que cuando no ponemos el mapa general y de dónde vamos a partir y de dónde hacia vamos, nos perdemos en las palabras para poder decir lo siguiente. Entonces, si tú empiezas diciendo que lo relevante es ¿por qué es relevante establecer un constructo desde la perspectiva del adulto mayor que aún no se ha descrito? Entonces puedes decir o abrir paso que como vas a partir de parámetros cualitativos, tu proyecto tiene varias fases. Y la primera fase es la que vas a desarrollar a continuación.
Y entonces tú ya también das el punto de corte de hasta dónde vas a llegar en este discurso, que en este discurso entiendo que llegaste a la primera fase, ¿no? Que es construir desde los sentimientos o las actividades del paciente rumbo a la objetividad. Entonces, a mí me parece que en tu discurso inicial deberías poner muy claro la ausencia de respuesta, la relevancia clínica y lo del acrónimo SARA, ¿no? Pero ordenado primero, ya sea desde la relevancia o la ausencia de respuesta, para que no haya espacio para, por ejemplo, las preguntas de Roger, ¿no? Que fue esto y esto venía en la página 3, ¿no? Entonces, no sé, esta es mi opinión. Y yo creo que aquí, en la opinión de Dulce, lo que podríamos tener de enseñanza a todos es que cuando estás dando tus primeras palabras es cuando los tutores o cuando nosotros tenemos más atención. Entonces ahí quizás es el punto básico donde ponerlo. O sea, dónde echar toda la carne al asador, yo creo que en las primeras presentaciones. Sí, 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 sí. Y el acrónimo SARA yo creo que ayuda muchísimo, ¿no? Solo que a veces cuando estás hablando del sustento, eh, ah, está difícil porque tendrías que presentar casi casi una tabla de evidencia y decir, miren cómo no hay nada, ¿no? ¿No? O sea, no hay nada en la literatura con esta tabla de evidencia, con este sustento. Está difícil, está difícil. Nancy, tienes un minuto y porque vamos a pasar al que sigue. Nancita. Ok, lo voy a hacer muy rápido. Yo tengo 5 puntos para ti, Carlos. El primero es, ¿cuál es el mínimo de personas que tú estás considerando para la muestra? ¿Por qué recomendaciones en cuál y para mínimos de personas? 20. Ok. La segunda es, ¿quiénes son tus pacientes? No nos hablaste. Nos dijiste que tienes 5, pero no tenemos ni idea de cuáles son las edades, cuáles son los sexos de los pacientes y el contexto, que es súper importante conocerlo en los cuales. Bueno, no me daba el chance en los 5 minutos, pero son 5 minutos, sí. independientes mayores de 60 años, que es la definición de adulto mayor en México. Ok, sería importante que nos presentaras a tu población, ¿no? Y las partes esas culturales que ya estabas mencionando, que son relevantes para entender los resultados cuál. La tercera es cuáles son tus conceptos centrales a partir de los que estás haciendo este análisis. Ok, pues serían sobre todo ser, hacer las actividades, que es valioso, el sentimiento, el bienestar y salud. Son como esos principales y a partir de él creé como algunas categorías. Ok, creo que sería importante que los presentaras para que pudiéramos orientarnos hacia dónde van los resultados, ¿no? Y bueno, tú hablas que esto principalmente, esta primera fase, tiene que ver con una nueva definición y que no se acopla a la definición actual que tenemos, ¿no? Digamos que a la realidad. Entonces, mi pregunta es, con los resultados obtenidos, ¿cuáles son las diferencias que tú encuentras con la definición actual y cuál sería el impacto que esto tiene en la atención del adulto mayor? Claro. La diferencia es la medición en el desempeño, ¿no? Yo propongo una definición que es que la capacidad funcional es la medición del desempeño para realizar actividades valiosas, que son Pues, esas actividades que te hacen ser y ser. Entonces, la diferencia fundamental con la definición actual es que ya podemos hacer algo que se mida a través de indicadores que me dan los adultos mayores, que se mida directamente a través de si se realiza o no se realiza una acción, pero bueno, se realiza o no se realiza una actividad, pero determinada sobre todo si es valiosa o no por ellos mismos. ok, pero aquí estamos hablando entonces de las mediciones y hablamos inicialmente de que el objetivo es la definición. Entonces creo que podrías aterrizarlo un poquito más y decir, bueno, la definición actual no considera esto y agregaríamos con los resultados hasta el momento tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, ya dejando de ser mala, yo quiero recomendarte que, que digas, o sea, al principio, así muy, muy someramente, ¿no? Dices es mixto y esta es la fase quali, pero la otra queda como volando. Entonces creo que vale la pena decir es mixto, esto es lo quali, esto es lo quanti y ahorita vamos a ir a lo quali nada más, ¿no? Y mi otra recomendación es que resaltes los resultados porque,
mira, muchos no sabemos qué cosa es lo quali o cómo se hace. Entonces tú presentas el árbol, ¿no? Y pues uno se queda así como, ah, qué padre, ¿no? O sea, como que solo se ve bien, pero justo si no tenemos los conceptos centrales y tienes gente que no es de quali, pues va a decir, pues eso quién sabe qué es, ¿no? Y está, sí creo, como el doctor Rivas, que trates de aterrizarlo un poquito más, no tan romantizado, para que no se quede justo en el mito del quali de, pues es chismecito y qué padre que sepan la vida de los demás, ¿no? Sea, aterrizarlo un poquito más y decir, ¿sabes qué? Estos son los conceptos centrales, de este lado tienes tal cosa, de este lado tienes tal cosa, y explicar a lo mejor solo uno, ¿no? Aquí está la relación, lo relevante para las personas es esto y esto tiene que ver con la atención. Estas serían mis recomendaciones. Y entonces, la recomendación formal sería, ojo, que uno, vas a tener 10 minutos, entonces vas a tener que presentar las tablas iniciales, eso está bien, pero el otro punto es que cuando pongas un gráfico, sí te detengas a mostrar qué significa el gráfico, ¿no? O sea, si pones tú la foto del gráfico, está cañón que algo que costó tanto trabajo, no puedas tú utilizarlo como tu herramienta principal, ¿no? Sí. Oye, perdón, yo interrumpí torpemente a Dulce, pero tú tenías una pregunta directa, ¿no, Dulce, que ya no te contestó Carlos? Bueno, era esto de cuál era la relevancia clínica de su trabajo. Sí. Bueno, sí, la contesto, sí. Bueno, la relevancia es que una vez que ya haya construido y validado el modelo, yo espero probarlo para realmente poder predecir el impacto de enfermedades, ¿no? Si a lo mejor una enfermedad, digamos, cáncer de pulmón, ¿no? No te afecta en tus actividades valiosas, bueno, pues a lo mejor te va mejor con la quimio, ¿no? Pero si a lo mejor tener cáncer de pulmón sí te afecta en tus actividades valiosas, a lo mejor eso te ayuda a predecir que no te va tan bien con la quimio, ¿no? Entonces a lo mejor te mueres más rápido porque está impactando no solamente en lo físico, ¿no? Sino también en este constructo de dimensiones que serían la capacidad funcional. Construir un instrumento para evaluar el impacto de las enfermedades. El pronóstico, yo creo que el pronóstico de las enfermedades o de las respuestas a tratamientos, ¿no? Buenazo. Entonces, muy bien. Entonces nos tardamos un poquito más de lo esperado, pero creo que funciona, ¿no? O sea, funciona el escenario en uno, ponerse en los zapatos de la persona que está haciendo las preguntas es importante. También es importante porque hay que saber cómo responder. Una de las cosas que se califican en el doctorado es qué tanto tiene la capacidad de escuchar y de responder, propositivamente, ¿no? O sea, no nada más así, lo escuché y ya lo dije, ya lo había dicho y, ¿no? Sino que darle esta importancia del diálogo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Y entonces, vieron cómo, por ejemplo, Nancy y Dan traían la escopeta con una metralleta, ¿no? Entonces, la metralleta es, te tengo 5 preguntas, ¿cómo? O sea, 5 preguntas que yo ya tengo la respuesta, pero ahí te van las 5 preguntas para darte el calambre, ¿no? Entonces, cuando eso pase, entonces, muchas veces vale la pena retomar las preguntas. O sea, cuando te aviente la ametralladora de, no, te tengo 5 preguntas y la primera es, ¿por qué? ¿De dónde sacaste tu tamaño de muestra? La segunda es, ¿cuál fue la ley? La tercera es, ¿cómo te llamas? Y la cuarta, entonces vale la pena contestar una y después decir, ¿me podrías indicar cuál es la segunda? ¿No? Porque si tú tienes ansiedad, a veces también los que están preguntando también se ven ansiositos, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, tengo 5 preguntas, ¿no? Entonces, ahí hay que retomar muy, muy despacito y también ser un poquito salamero a la hora de responder, ¿no? O sea, me parece interesante su no sé qué, que eso le llamamos que es educado, ¿sí? Sí, o sea, no ponerte en el renglón de lo sé todo. Ah, el doctorado es difícil, el doctorado no está tan fácil, ¿no? Entonces, son muchas cosas que tiene uno enfrente. Ok, pero ¿qué les parece si vamos con la segunda? Creo que es Sofi, ¿no? Sofi, ¿tú? De acuerdo. Voy a compartir mi pantalla, si les parece. Dulcecita, 5 minutos para Sofi. Ah,
Creo que ahí ven mi pantalla. Sí. Listo. Entonces, cuando Dulce me diga. Adelante. Ok. Entonces, mi proyecto está titulado Salud Mental en América Latina, Dinámicas Internas y Factores Sociales. Es un método completamente cuantitativo y es con bases secundarias. Entonces, les voy a platicar primero los 3 conceptos clave que le dan sentido a todo el proyecto. El primero es trastornos de la salud mental, que se hace referencia a estas patologías que son condiciones que afectan el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento y constituyen una de las principales causas de carga para los sistemas de salud. Su impacto se mide tanto en mortalidad como en el afecto en la calidad de vida de las personas en el día a día. El segundo concepto es carga de enfermedad precisamente y que es una medida del impacto de una enfermedad en una población. Considera mortalidad y morbilidad y se calcula muchas veces utilizando la métrica de los años de vida ajustados por discapacidad o DALIs. Por un lado, esta métrica considera los años de vida perdidos por mortalidad prematura y por otra parte, los años vividos con discapacidad. Finalmente, el tercer concepto, que es una teoría, hace referencia a los determinantes sociales de la salud, que son factores estructurales, económicos y sociales que influyen en la salud de la población más allá de todos los factores biológicos y genéticos. Es decir, las enfermedades no solamente están causadas por lo biológico, lo genético, sino por todo el contexto que acompaña a las personas. El problema de investigación es que a pesar de que aumenta la noción de trastornos de la salud mental, aumentan las intervenciones para atenderla, la incidencia y prevalencia de los trastornos de la salud mental a nivel global, regional y en nuestro país siguen en aumento, con una tendencia a la alta, particularmente después de la pandemia por COVID-19. Entonces, la pregunta de investigación es, ¿cómo se relacionan las dinámicas internas de la carga de los trastornos de salud mental con los determinantes sociales en América Latina entre 1990 y 2021? La parte de las dinámicas internas de la carga hace referencia a entender cómo se comportan los trastornos de la salud mental y sus consecuencias en relación como unos con otros. Es decir, la carga de la enfermedad, por ejemplo, por trastorno de bipolaridad, asociado, acompañado a las consecuencias como el suicidio. Pero esto también entendido con los determinantes sociales en América Latina. Así, el objetivo es evaluar las dinámicas internas y su relación con los determinantes, y el argumento de la investigación es que los trastornos de la salud mental tienen una estructura recursiva, es decir, que sus efectos también son su causa, es decir, es como un ir y venir. Los efectos de los trastornos de la salud mental son también una parte importante de la causa de los trastornos de la salud mental. Y además, su variabilidad no es azarosa, es estructural. Hay tendencias y si vemos estas tendencias podemos intervenir de manera distinta para atender a la incidencia y prevalencia que les cuento va a la alza. Este es un diagrama que muestra los determinantes sociales de la salud. Los efectos son los trastornos de la salud mental. Es la variable dependiente que está dividida en 2 partes, los trastornos y los efectos. En la parte de abajo les muestro el desagregado de las variables que son indicadores que voy a utilizar para poder entender este fenómeno. Así, la estrategia analítica es compleja en el sentido de que implica múltiples herramientas estadísticas, pero por ejemplo, comienzo con la construcción de la variable dependiente. Es elegir precisamente el mejor indicador para poder representar este fenómeno. Después viene el modelado de la estructura interna utilizando ecuaciones estructurales para separar la carga en los 2 factores, trastornos de la salud mental como primarios y las consecuencias derivadas, para identificar si hay una estructura diferenciada. Después viene un análisis de la variabilidad, que es estadística plenamente descriptiva, y el manejo de los datos atípicos para construir una base de datos que realmente pueda darnos relaciones con sentido y no correlaciones espurias, no artefactos. Después viene un análisis espacial, que es entender cómo es que se comportan los trastornos de la salud mental en nuestra región, utilizando técnicas como el índice de Morán. Después vienen las relaciones bivariadas con los con los determinantes sociales de la salud asociados a los distintos trastornos de la salud mental y sus consecuencias.
Viene un modelaje del cambio temporal, utilizando modelos mixtos y regresiones segmentadas. Después un modelaje multivariado, ya utilizando todos los recursos que se fueron construyendo desde las fases anteriores, y se cierra con un análisis de sensibilidad y robustez. Les muestro las hipótesis, pero no me voy a detener en esto, sino más bien les voy a 5 contar algo. minutos. Ya no tengo tiempo, ya no les voy a contar de mis resultados, pero bueno, entonces... Sí, 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 sí. Estuvo buenazo, 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 buenazo. Estuvo buenazo, buenazo de cómo hay tantas cosas que decir. O sea, son tantas, tantas cosas, tantos análisis que decir que de repente uno pudiera perderse en estos primeros 5 minutos, ¿no? Entonces, estos 5 minutos, yo creo que sí, sí estaba increíble la parte de por qué hacerlo. Esa es una parte, esa estuvo buenaza. Solo que después te fuiste, nos perdiste. Y otra cosa es, ojo, hay que recordar que se supone que el doctorado es una línea de investigación de por vida. Entonces, esa diapositiva 7 es prácticamente decirles, sí, estoy haciendo el doctorado porque aquí me puedo llevar en la vida, ¿no? O sea, porque tenemos todo eh, iba a decir una palabra en inglés que no sé cómo se dice en español, perdónenme, ya sé, odio a los pochos, pero ya voy a empezar a pochar yo también. Este, no sé cómo se dice la palabra, si dice timeline, o sea, como esta línea de eventos, ¿no? Esta línea de eventos que tiene que estar gran diapositiva, pero no se ve, pero está muy compleja, entonces quizás habrá que dividirlo y tener el tiempo de los resultados, ¿no? Ujú. Es complejísimo, por lo tanto, podrías ser que desde el inicio digas es complejo, ¿no? O sea, esto nos llevó a un aspecto complejo que requiere paciencia de decirles desde el inicio. Está difícil para los 10 minutos, ¿eh? No sé si a los 10 minutos lo logres, pero va súper bueno. Va muy bueno. Ok, Irán de nuevo. Irán, nueva. Sí, sí, mira, es que Espérate. yo, Irán, sí. tienes que ponerte, ya sabes, tus ojos de mala y ejercer Mm. esa acción asimétrica y todo eso. Sí, bien, todo, 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 todo. Maldad, maldad plena. Bueno, ni siquiera nos presentaste los resultados. Es que sí, son bien feos, por no decir más, porque esto se está grabando. No, Sí, ni sí, siquiera claro, sí, nos claro, sí, presentaste claro. los Se puede ser muy resultados. agresivo, ¿no? Se puede ser Sí, muy agresivo y decir, ni uy, no, porque entendí son nada feos. de lo que dijiste porque tus diapositivas están súper llenas y la verdad es que no sé si esto está aprobado por tu comité. Este, la verdad es que no entendí mucho y pues no tenemos que evaluarte tus resultados, que de eso se trata este sí o esta cosa. Bueno, ya, pero Sofi, qué diría, barbaridad. O sea, sí se puede diría, ser, o sea, qué es que fácil sí es pasar de ser son. buena persona a malo, ¿verdad? Sí, hijo, es una. Pero ajá, ahora sí, ya paréntesis. Lo que yo quería decirle a Sofía es que está increíble su explicación. Solo que sí está un poco cargado, que a lo mejor o sea, te puedes apoyar de imágenes que incluso se vayan presentando solas conforme tú vas hablando para dar panorama en gráfico a las personas que te están escuchando, porque ciertamente está muy buena tu explicación. Sin embargo, sí he visto y he sido testigo, así que los cortan así como te tocó, así, y ni dan nada de resultado. La primera vez fue así, ¡ah! ¿No? Pero pues, o sea, aquí lo que creo que debemos centrarnos es llegar a los resultados sí o sí. El que entendió atrás, qué bueno, y si no, ya, para eso están las preguntas. Pero, o sea, la semblanza contundente, como nos decía Dulce, y resultados, porque creo que de eso se va a tratar un poco, ¿no? Wow, vida, eres lo máximo. Sí, por ejemplo, las tres primeras diapos fueron increíbles cuando hablaba de la carga, la enfermedad y todo eso. Sí, está padrísimo. Ahí Sí. estabas así, wow, wow, wow. Quizás en la parte de la metodología pudo haber dicho esas partes de, no me voy a detener por lo complejo que es el estudio, pero es mi estudio de doctorado que va a seguir, con la que voy a seguir adelante, pero quiero mostrarle mis primeros resultados que les van a llamar la atención. ¿No? Sí, Y entonces dejas padrísimo. toda esa parte
para las preguntas y ya en las preguntas no venía yo preparado, pero Ajá, o está tan interesante y les deja uno en curiosidad que lo menos que te van a preguntar a lo mejor son resultados, sino la curiosidad. Y te van a preguntar todo lo demás menos lo importante. ah, Pero yo creo que sí estaría ah, bueno. ahora el otro punto es que, por ejemplo, quizás en la parte donde más tiempo se llevó fue en la parte donde nos, nos apabulló con todos los métodos estadísticos que se llevaban a cabo. ¿No? Y entonces, ahí en esta parte donde dice, bueno, buenos días, voy a usar todos los métodos estadísticos que se han hecho hasta el momento, ¿no? Y se los voy a mencionar uno por uno, ¿no? En lugar de eso, en lugar de Este es eso, mi mapa, ¿no? Así. ajá, aquí tengo un mapa conceptual que, como ustedes saben, ya se los envié previamente, ¿no? Ustedes lo conocen, pero ahora me voy a... Entonces, por supuesto que nadie lo leyó, ¿no? Y Pero tú le dices, o sea, ahí empiezas esa parte asimétrica, decides, ya se los mandé, ahí estaban, y como ustedes saben, está toda esa parte, y me voy a centrar en los resultados que son muy interesantes, que ya empiezan a demostrar cosas, ¿no? Y prácale, y siempre tener ese espacio para la conclusión, o sea, para decir, o sea, para no dejar inconclusa la relación, ¿no? O sea, para que no haya coitus interruptus, sino que al contrario, sino que haya, o sea, que seas capaz de llevar la línea y ¡paca! Le llegas al final. Y entonces con todo esto ya tenemos estos primeros resultados. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Perdón, perdón, Roge, decía algo en el chat, decía, es una pregunta muy directa, ¿no? Sí, que si les comparten a ustedes nuestro resumen o el trabajo cuando nos toca presentar en el chip. Sí, claro, por supuesto que sí. Entonces, o sea, a nosotros nos comparten el resumen del trabajo, algunas veces las diapositivas, o sea, si hay unas cosas que se comparten y que es necesario que la persona que está haciendo lo haya leído previamente. Entonces, hay que agarrar eso, Sofi, como una herramienta de decir, pues, como ustedes ya lo leyeron, ¿no? No se los voy a venir a explicar ahorita, pero no, no dices eso, pero como ustedes ya lo leyeron, reájale. Sí, sí, sí. Sí, Carlos, Carlos, nuevamente, cara de malo, o sea, que si tus lentes de malo, ceño fruncido. su barba de te voy a matar. Sí, no, a la Juan Talavera quitándose pedazos de barba así cuando está hablando, sí. Ya ahorita ya no tiene tanta ansiedad, pero cuando era tutor así de nosotros, así, llegaba tal su ansiedad que se quitaba pedazos de barba cuando estaba viendo tu proyecto. Y decías, no manches, cabrón, ya no lo veas, ya, por favor, no, ya". No, bueno, Sofía, yo creo que lo que tengo que decir es que tu trabajo me parece que es magnífico, me parece que tiene una complejidad bastante característica de un proyecto que puede explicar grandes cosas, ¿no? Primero que todo, yo tengo, bueno, son tres cosas puntuales las que te quiero preguntar. La primera es sobre los métodos estadísticos. Em, Entiendo que vas a utilizar bases secundarias y estás imputando muchos datos, pero son datos que vienen de dos bases diferentes. Una es de Global Border Analysis y otra es del Banco Mundial, por lo que entiendo. Entonces, ¿cómo estás haciendo que los datos que estás imputando realmente nos aseguremos que, uno, son imputaciones que tengan toda la confiabilidad estadística y dos, que puedan ser comparables unas con otras, ¿no? ¿Cómo relacionar esas comparaciones? Ese sería el primero. Eh, no sé si quieres contestarlo ahorita o paso al segundo directo. Sí, está padrísimo y qué buena pregunta. Justo ayer lo platicaba con el doctor. Establecí dos criterios. Uno es sobre la volatilidad y otro la monotonicidad. Me faltó decir primero que en la Global Burden of a Disease, que es la variable dependiente, no tengo datos faltantes. Todos los datos están. Pero para los indicadores del Banco Mundial sí tengo muchos datos faltantes, como tú mencionas. Entonces están estos dos criterios, volatilidad y monotonicidad. Y entonces estoy aplicando criterios diferenciados para aquellas variables que tienen mucha tendencia al cambio. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto, se establecen criterios mucho más restrictivos para la imputación. Es decir, no vas a asumir que un dato faltante, por ejemplo, entre 2018 y 2025 va a ser la media de estos dos, porque el crecimiento, el Producto Interno Bruto cambia mucho. Pero en cambio, otros indicadores como el de
el saneamiento, el acceso a la electricidad, por ejemplo, no tiene tanto cambio. Entonces, ese sí te permite establecer imputaciones mucho más como laxas, más ligeras y así. Entonces, son dos criterios con tres clasificaciones. Los que sí tienen mucha volatilidad, pero baja monotonicidad, los que tienen mucha monotonicidad, pero baja volatilidad, y los que no tienen ninguno de los dos. Y así. Al final sí me quedo con datos faltantes, los voy a utilizar para el análisis bivariado, pero ya no entran a los multivariados. Ok, ok, Sí, sí. gracias. Wow, wow, El- bravo, 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 Sofi, bravo, 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 bravo. Es esta pregunta así así tan teledirigida y que tú le hayas bajado y des la explicación de todo lo complejo y todo lo que hay detrás del trabajo. Wow. Y utilizar esa parte de qué buena pregunta es 10 de 10 Venga, la segunda pregunta. Muy bien, la segunda es como respecto al modelaje de ecuaciones estructurales, ¿no? Hay dos tipos, o sea, no lo noté en el trabajo y tampoco ahorita en la presentación. ¿Qué tipo de modelaje de ecuaciones estructurales estás utilizando? Y una vez que nos digas por cuál es, ¿por qué elegiste ese en particular? Porque es un trabajo que al final del día tiene muchos factores explicativos, ¿no? Y quisiera entender cuál fue el método preciso que tú utilizaste y el por qué lo estás utilizando. Ujú. Ahí estoy utilizando dos estrategias. Primero una fase transversal y luego una fase longitudinal. La fase transversal es un modelo bifactorial en donde lo que se busca es la estructura recursiva simultánea. Entonces, para poder llegar a eso, primero hice la validación factorial y Ujú. ya en el modelado factorial, yo pensaba que lo que iba a encontrarme era causas y efectos, como les estuve platicando, trastornos de la salud mental y los efectos derivados, pero ya haciendo la validación factorial, me encontré que en realidad son tres esferas, tres variables latentes. Son los trastornos del ánimo, los trastornos del neurodesarrollo y los efectos derivados. Entonces son ahí tres cosas. Y en la segunda parte, la que es longitudinal, estoy utilizando el Cross-Legged Panel, que lo que nos permite ver es como las trayectorias cruzadas y autorregresivas. Lo que quiere decir es que si en 2019 hubo tanto de trastornos de la salud mental, los efectos en 2020 tienen un impacto así, directo, ¿no? Pero luego, ¿cómo es que este de 2020 tiene un impacto en 2022? Es como un círculo. Eso está súper padre. Lo malo es que lo hice con datos a nivel mundial y tenía demasiados errores estándar, demasiada varianza entre las observaciones. Entonces tenía así como, estaba comparando, digamos, Venezuela con Corea del Sur. O sea, eran observaciones muy distantes. Fue por eso que al final me quedé con América Latina. Pero entre estos modelos, o sea, específicamente el nombre es PLSSEM, CBSSEM, o qué tipo de SEM es. Em, no tengo esa respuesta. No, Yo creo que estaría interesante mezclarlo, sobre todo con PLSSEM, ¿no? Porque al final del día lo que tú estás intentando es generar una teoría a partir de estos datos. Entonces creo que es el enfoque que te ofrece PLSSM te permitiría como ahondar de manera más laxa y confiable también en los datos para que pudieras explorarlos de una mejor manera, ¿no? Y bueno, mm, eso va un poco relacionado a la tercera parte, ¿no? Que, bueno, ya no lo pusiste, pero en tus resultados mencionas que ya en el modelo longitudinal el ajuste todavía del modelo es deficiente. sí. Me parece interesante porque es deficiente el modelo en lo longitudinal, pero en lo transversal cuadra bien, ¿no? O sea, bueno, cumple con todas las medidas del modelaje, pero en lo longitudinal, ¿cuáles son tus hipótesis por los cuales todavía es deficiente el modelo? Justo eh, en lo transversal está en lo aceptable, en la rayita de lo que Ujú. funciona. Y entonces que es como, bueno, vamos por el camino correcto. Sí hay tres elementos en esta relación de los trastornos de la salud mental. En lo longitudinal ya no, porque resulta que haciendo el análisis univariado,
identifico que los mayores cambios son en los países y no en el tiempo. Entonces, yo en estas ecuaciones estructurales le estaba dando mucho peso al tiempo, pero en el univariado el peso lo tiene los países. Entonces, fue por eso que lo que te digo, de Trinidad y Tobago comparado con Rusia. Entonces, cambié el criterio de selección para las observaciones. Me estoy quedando solo con América Latina, que parece que tienen una desviación estándar menor y que tienen como más comparabilidad las observaciones, para entonces no quedarme con datos así de uno por hasta allá y uno por hasta acá, y que parece ser lo que le da tanta variabilidad al modelo y lo que hace que los estimadores no caigan en los rangos de lo aceptable. Entonces voy a volver a intentarlo ahora con América Latina para ver si eso hace que los criterios mejoren. Voy a interrumpir, por favor. Es que como esto que tú explicaste, yo creo que cuando presentes tus resultados, eso estaría súper bonito, que digas tus avances, tus logros, tu autocrítica y tus propuestas. Y ahorita se está corriendo, ¿no? O sea, decir como, "Ah, y ahorita se están corriendo estos análisis porque queremos ver", o sea, como esa parte yo creo que estaría más lucidora. Y sabes que luce muchísimo también cuando tú dices, en el sí pasado, ¿no? Me di cuenta que teníamos estas asimetrías entre los distintos países y entonces cambiamos los criterios para poder hacerlo de esta manera, así como intentar retomar que ha funcionado el estar aquí trabajando. Dulce, dulce, dulce. Ya un poquito más rápido Sí, porque si no nos alcanza, ya no alcanzamos a Alex. gracias. Bueno, Sofi, a mí me parece que de cara a que esto sea evaluado por el sinodal y seamos aprobados, hay un par de cosas que pulir. Por ejemplo, sobre todo porque tu tema es muy complejo y tú eres una experta, eso no queda duda, pero a veces hay que dejar las cosas más digeridas para los que no, porque no sé si a ti te pasa, pero los sinodales habitualmente son nutricionistas o de otra área que es difícil entender. Entonces, yo opino que debemos ser un poco más gráficos al respecto de la carga de texto que tienes en la presentación. Y esto va desde la segunda diapositiva, donde pones la carga y en los años, ¿no? Y cómo se va construyendo en la parte global y México, como la estadística. Tú que eres experta en esta construcción de gráficas, podrías construir solo una gráfica para mostrar que la tendencia ha sido hacia arriba, por ejemplo, o que está en una meseta, no lo sé. Pero para que desde el inicio, de manera visual, podamos identificar otra vez la relevancia, el impacto, la necesidad de construir lo que tú quieres. Otra cosa también es que, por ejemplo, tú ahí en el argumento tienes un orden de la frase que a mí me parece que otra vez esto deja oportunidad para opinar mucho, para que la mente se vaya y le resta objetividad o contundencia. Porque dices, a mí me parece que tu argumento es identificar las tendencias de las TSG o esto, de los trastornos de salud para realizar intervenciones oportunas que, no sé, que hagan más productiva a la gente, no sé. Pero empezar con un verbo, ¿no? O sea, como darle esta objetividad a tu trabajo en lugar de esta parte romántica de los trastornos de salud, o sea, en esta parte del argumento, ¿no? Entonces tú vas creando como esta objetividad y vas guiando el punto desde dónde quieres partir o hasta dónde quieres llegar. Y luego, me parece que la parte del análisis estadístico la puedes construir en fases y que tú misma puedes definir tus fases, porque tú eres la investigadora experta, entonces puedes decir, la fase uno va de construir la base metodológica desde estas bases de datos. Ajá, hecho. O sea, que tú digas, y esta primera fase ya la he terminado, porque entonces tú estás construyendo tu propia definición y te estás dando palomita de que lo has logrado, porque entonces ya no dices, por ejemplo, dices, bueno, todavía queda mejorar el modelo, y ya con eso tú solita te estás golpeando a ti misma,
Pero no, esa es la segunda fase. La segunda fase puede ser mejorar el modelo y lo que habías explicado, ¿no? Entonces, ver cómo tus propios avances están construidos bajo tus propias definiciones y tus propios tiempos. Fase uno realizada. Objetivo era construir base metodológica y lo he logrado. Fase 2 mejorar esto y centrarlo en América Latina. Siguiente capítulo, síganme para más consejos, ¿no? O sea, que tú le des como esta línea del tiempo y que lo pongas claro y logrado. Porque si tú pones una diapositiva con 9 cuadros, ¿no? Y resulta que al final no queda claro cuáles de estas sí pudiste construir o cuáles sí validaste, pues ¿O en dónde entonces estás? me dice exactamente cuáles son tus resultados. Y aunque no te diera tiempo de dar los resultados, si tú desde el inicio dices primera fase cumplida o primera fase, el objetivo, lo que sea, entonces ya hasta se relaja la gente que te evalúa, ¿no? Porque dice, ah, ok, bueno, tenemos conclusiones. Y luego la otra cosa que quería, ah, sí, cuando hablas, utilizas palabras que te acribillan. O sea, por ejemplo, dices lo malo de esto, o sea, podrías cambiar la palabra a lo malo, que lo decías muchas veces, a limitante, ¿no? La limitación de este protocolo es, o la limitación de este modelo, la limitación de esta base de datos secundaria. Y ya no es lo malo, ¿no? O sea, es la limitante y entonces hay áreas de oportunidad siempre que hay una limitante. Y luego usas muchísimo la palabra es decir, es decir. Y esto crea dos escenarios. El primero es que o tú no te diste a explicar en la primera parte o que piensas que el que te está escuchando no te va a entender. Y depende del ego y del café de la mañana de ese día de las personas para poder decir, sentirse ofendidas o no con esto. Entonces, a mí me parece que valdría la pena que tú escribas tu discurso y objetivamente, ¿no? Lo mires y digas, un mortal, ¿cómo me va a entender esto sin que pierda la objetividad y sin que se sienta agredido porque no domina los temas que yo domino? Porque al final del día, el que se convence de que tu estudio es importante, te pasa. O el que se convence que has avanzado y que sabes, te pasa. Y convencer al otro va de la seguridad que tenemos y de esta objetividad que podemos transmitir siendo nosotros los expertos. Esto yo lo aprendí con el doctor Lino y yo el peor sinodal que he tenido, y lo voy a decir porque quiero atravesar mi miedo, es el doctor Rodolfo Rivas. Porque cuando él opinó y me dijo, ¿y eso a mí qué? Yo no tenía palabras, ¿no? Porque entonces es como recordar o más bien que nosotros no debemos olvidar que nosotros somos los expertos, nosotros definimos, nosotros somos los que les vamos a dar la información del proyecto. Entonces, bueno, pues ya está. Ok. Muchas Oye, gracias. y entonces de las partes más interesantes que dijo Dulce y que valdría mucho la pena tomar es, ojo con las diapos, ¿no? No tan cargadas, no porque tengas una diapo cargada. Y otra cosa que sí es cierto, que no te dije es que llegó un momento donde empezaste a hablar mucho más rápido. Y entonces, yo intenté, yo estaba haciendo la ciudad así de tranquila, 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 ¿no? Y entonces, este punto de Dulce que dice, ok, este es el tercer zip, y entonces ya, ¿no? Les voy a platicar cuál es lo importante, ¿no? El a mí qué, ¿no? Que dice Dulce que me vi muy manchado. Perdóname, Dulce, perdóname, ¿no? Pero, y en el otro poner check, 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 o sea, poner palomita o un sellito, de hecho en México, o algo así, decir, esta fase ya, y hoy les voy a presentar esto, por obvio del tiempo les voy a presentar esto, ¿no? ¿No? Para poder hacer. Sí, 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 sí. Nancy, cuéntanos, está a punto, la fiesta en donde estás está súper chida, ya llegaron los invitados, está Sí, ya de vi. poca su Mauser. Te vi Pero pasar ya hasta bajó el el ruido. Caddy, vi pasar los caballos y todo, ¿no? Ya está todo, ¿no? Ya pasó el Faisán,
¿no? Las viandas con el faisán y tú nos tienes aquí con nosotros, que estamos muy agradecidos, ¿no? O sea, Ya escribí todo en el chat para no consumirle tiempo a Alex, que si no, no le va a dar tiempo. Ya está ok, todo en el chat. nada más, este, ¿cuál es el punto básico que tenías aquí? Porque pusiste varios, y entonces, ¿cuál sería el punto duro? El más importante es, como así poniéndome en mi lugar de mala, el más importante es, Sofía, no alcanzamos a ver la relación entre las dinámicas de la carga y las determinantes sociales. Y eso es lo más importante. Ok, Entonces, ok, 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 creo ok. que hay que terminar ese, o sea, córtalo, ¿no? Y aparte, pues nunca vi, o sea, abordaste trastorno de salud mental como un concepto eh, de los importantes, pero nunca vimos qué cosa era la carga, ¿no? Entonces creo que si lo mencionaste fue someramente y hay que ir como a eso porque esa es la relación que quieres mostrar. Pero ya te escribí Ok. acá, Sofi, en buena onda, todo. Entonces, Sofi, el punto básico sería, tengo aquí esos antecedentes con el objetivo bien claro y de alguna manera, antes de hacer todo lo intermedio, pones el resultado final para que tú sepas, o sea, tú sepas cuál es el inicio, cuál es el fin, y lo que quede en medio, todo lo que quede en medio, todo el trabajo que quede en medio, eso está bueno para las preguntas. Porque cuando venga la pregunta, tú le dices, ah, qué buena pregunta, ¡prum! No venía yo preparado, pero aquí está la diapositiva. Y esto que dice Dulce es, hasta ahorita tenemos check, 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 o sea, tenemos palomita, palomita, palomita del punto uno de la construcción del constructo, la no sé qué, la no sé cuánto, y no quedarnos con, ¿y qué pasó entonces, no? ¿Y qué fue entonces? ¿Y qué sucedió? Pero está increíble tu estudio, increíble hasta desde el punto de vista del pensamiento filosófico de la causalidad, está espectacular, espectacular. Felicidades. Muchas Alex, gracias a todos y a todas. Nada más me robó un instante para decir que pensé en que era más importante explicar el método, pero ahora que ya lo platiqué con ustedes, me doy cuenta de que puedo justo seguir el consejo de Dulce y presentar método y resultados, así, pum, 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 que sea todo junto. Muchas gracias. y decir, en los 10 minutos tengo que contar toda la historia, porque ahorita la meta que tenemos es el video de 10 minutos, y el video de 10 minutos tiene que convencer a la gente, uno, de el a mí qué, cuál es la utilidad que va a tener esto para el futuro, cuál es todo el trabajo que has hecho, todo el trabajo que se ha formado y cuáles son los resultados que ya se tienen ahorita para pasar, ¿no? O sea, eh, ¿cómo sé que vas a pasar? Porque ya tengo los resultados, ya tengo este análisis y representa tal cosa. ¡Pum! Diapositiva, gracias a Dios que los beben. Sí. Y todas las preguntas que quieran, ya nos pasamos aquí 3 horas. Bien, entonces, Dulce, Tania, Huehuetoca, tú le dices cuándo empieza Alex. Ahora, Alex. Bien, buenos días a todos. Mi trabajo se titula El impacto de la atención del cáncer en el síndrome de burnout en el personal de la salud del Centro Médico ABC. Como introducción, seré breve al respecto, lo hemos visto en varios IPS, pero lo más importante es que la salud mental en el personal de la salud ha sido tradicionalmente ignorada. La práctica de la oncología presenta desafíos diferentes a algunas especialidades, pero principalmente radica en la muerte de tus pacientes. El síndrome de burnout es una condición relacionada con el trabajo que se caracteriza por el agotamiento emocional, la insatisfacción de los logros y la despersonalización. Es una encuesta larga de 27.000 médicos donde vemos que la prevalencia ronda el 37%. Esta es una encuesta en oncólogos donde alcanza hasta el 59%. Sin embargo, no hay una asociación clara entre si atender pacientes con cáncer es la causa de esta mayor prevalencia. Hay estos dos estudios grandes al respecto de etiologías donde vemos que ser joven, estar soltero, hacer turnos nocturnos, ser mujer o tener una orientación sexual diferente a la heterosexual te da más riesgo de tener burnout. Hay escalas para evaluarlo, escalas validadas en personal de la salud en la TAM. Este es el estudio de validación de la escala de Maslach para el síndrome de burnout. Tenemos esta escala que es la escala de Beck para evaluar los síntomas depresivos, también validada en nuestra población. Y por último, la escala de duelo prolongado, que es la escala de Prigerson, que son las tres herramientas que utilizaré para explicar mis resultados.
Siguiendo el acrónimo PICO, mi pregunta es cuál es el impacto de la atención de cáncer en la prevalencia del síndrome de burnout en las personas, en el personal de la salud del Centro Médico ABC. Este es mi diseño arquitectónico, mi estado basal son el personal de salud del Centro Médico ABC, mis maniobras es si tratan más del 50%, si más del 50% de sus pacientes tienen cáncer o menos de la mitad de ellos. El desenlace es el síndrome de burnout medido por Maslach y mis desenlaces secundarios, mis objetivos secundarios es evaluar los síntomas depresivos por Beck y el duelo complicado por Prigerson. Los criterios de inclusión son, se invita a todo el personal de la salud, principalmente médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, nutrición y técnicos de radioterapia mayores de edad que firmen un consentimiento informado y son excluidos si ya tienen el diagnóstico de burnout antes de empezar a trabajar en el Centro Médico ABC o si tienen un familiar de primer grado que haya tenido cáncer terminal antes de ingresar al Centro Médico ABC. Estos son todos los factores pronósticos, principalmente los más importantes son los que mencioné en las diapositivas previas. Mi hipótesis es que va a haber mayor burnout en el personal que atiende cáncer versus el que no. Mi tamaño de muestra son 156 para una diferencia de proporciones de las proporciones que mencioné en las primeras diapositivas. Este es un protocolo aprobado por el comité del Centro Médico ABC y aprobado por el comité de la ANAHUAC. Estos son mis resultados preliminares. He invitado a 203 personas a participar, de las cuales rechazaron participar 49, 154 ingresaron y dieron visto bueno con el consentimiento informado, pero 5 después de eso salieron, por lo que tengo 149 participantes. Estas son las características basales de la población. La mediana de edad fue de 34 años, el 61% mujeres, el 89% heterosexual, el 56% solteros, médicos en la mayoría, 81%, del personal no médico era más prevalente las enfermeras, enfermería representa el 85%, y de los médicos lo más común eran médicos tratantes, 56%. Las especialidades que más tenemos en esta encuesta es oncología en el 39%, medicina interna en 11% y cirugía en 9%, pero tenemos todas estas especialidades. En cuanto al personal relacionado con cáncer, tenemos 71%, ya cumplimos la N de personal que sí se asocia con cáncer, pero 28% de la que no, tiene menos de 50% de sus pacientes con cáncer. El número de pacientes que murieron por año es de 6 la mediana, y el tiempo de conocer al paciente, la gran mayoría estaba en más de 6 meses. 6 horas de sueño fue su mediana y sus horas de trabajo por día fue 10 su mediana. Realizaban actividad física la mayoría, sí no realizaban turnos nocturnos y tenía un contrato laboral y la gran mayoría estaba insatisfecho con su control, con su salario. El diagnóstico de burnout se estableció en el 56% y no encontramos una asociación significativa con el síndrome de burnout, pero sí con la muerte de los pacientes. Aquí les muestro una curva ROC, donde vemos que los médicos que pierden más de 8 pacientes por año tienen burnout con un OR, más burnout con un OR de 2.1. Otras variables significativas, ser residente, estar insatisfecho con el ingreso, hacer turnos nocturnos y trabajar más de 9 horas al día. Variable con tendencia, orientación sexual diferente a la heterosexual. Y las conclusiones preliminares entonces son que el síndrome de burnout está presente en más de la mitad del personal, la atención del cáncer no se asocia significativamente y la muerte de los pacientes, ser médico residente, los turnos nocturnos, las horas de trabajo por día o la insatisfacción con el ingreso sí se asocian. Muchas gracias. Ay, ¿cuánto fue, Dulce? Cinco Siento que se diez aceleró al seis. final, o sea, de repente así, ¡fua! O sea, iba bien y de repente, ¡ah, no me da tiempo! ¡Ah! ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? 5-6. 5, 6, buenazo, buenazo. 5, 6, muy bueno, Alex. Bravo. King. Hola, buenos días. Yo no sé ser malo y yo no estoy familiarizado con los de los anáhuacs. Yo soy pobre, yo vengo de la UNAM, yo vengo de un pueblito. Pero sí tengo una pregunta se me haría interesante escuchar tu opinión, Alejandro. Hay un fenómeno cuando metes muchas variables a un modelo multivariado que es la colinealidad, ¿no? Entonces tú en tus resultados pusiste ser residente, tener bajo ingreso, hacer guardias y no me acuerdo cuál otra. En mi experiencia como residente, siento que prácticamente todas esas tres variables que pusiste podrían estar asociadas a ser residente. O sea, porque eres residente y ganas poco. Eres residente y estás frustrado con la vida. Eres residente y tienes que hacer guardias de más de 9 horas.
Entonces, como que yo la pregunta que te haría ahí es ofrecer un poquito cómo cuidar que no hubiera una colinearidad entre esas tres variables y que por eso las tres salgan significativas, ¿no? Porque a lo mejor las tres tienen que ver con lo mismo. En español básico quiere que le enseñes el BIF, quiere que enseñes las correlaciones que tienes entre esos grupos, ¿no? Sí, hasta el momento no he hecho un análisis de correlación entre estas variables, pero creo que, y gracias por observarlo, pero creo que en nuestro país, con esta formación de médicos que tenemos, sería poco probable separarlas, ¿no? Como bien dice, seguramente el médico residente es el que más hace turnos nocturnos, el que gana menos, ¿no? Y por lo tanto tendrá más riesgo de tener burnout. Lo interesante es lo de la muerte, me parece, que no todos los residentes se enfrentan a la muerte de sus pacientes, y eso sí, no creo que tenga una colinearidad con ser residente. Ahora, fíjate, Alex, que a mí lo que me pasó es que el inicio, el inicio sí me quedaba muchas dudas acerca de cómo iba sucediendo. Dulce dice que soy malísimo. Perdóname, Dulce, ya no voy a dormir en la noche por lo que me dijiste. ¿Y a Este, mí qué? pero a mí, de nuevo, yo te diría, ¿y qué? O sea, que tratar pacientes oncológicos te va a dar más burnout y eso qué chingados, y eso qué te va a dar, eso que ya no va a haber oncólogos, vas a quitar la residencia en oncología o vas a dar mayor apoyo, eso a mí no me quedó tan claro. Pero lo que quiero decirte es que como en este estudio tú ya tienes el resultado, como tú ya tienes el resultado final, ya sabes lo que pasó, entonces tienes que intentar vendernos la idea desde el inicio. O sea, ya con el resultado, tú ya sabes lo que pasó. Entonces, decir, responder a esta pregunta nos haría replantear, ¿no? Replantear el asunto de qué estamos haciendo, cómo podemos ayudar a los colegas o cómo hacer perfiles para los colegas. Ya, pero es que tú ya tienes el resultado, ¿no? Tú ya te sabes el final de la historia. Así hacen las películas, así se hacen y es el pensamiento, ya a partir del resultado final. ¿Sí? Nancy. Gracias. Antes de decirte mis preguntas, Alejandro, quisiera por favor pedirte que repitieras la última diapositiva para mí. Sí, porque ya las últimas diapos ya fue velocidad pura. ¿Cómo? Perdón, Nancy, no te escuché. Ah, que pongas las diapositivas. Que ponga las diapositivas, con mucho gusto. La última, por favor. La última, la de gracias, no, ¿verdad? La penúltima, ahí está. No, no la vemos, estamos, ya se quedó. A lo mejor. Ok, gracias, Alejandro. Te voy a pedir y bueno, lo primero que quiero preguntarte es ¿por qué eliges burnout y no eliges duelo? En tu modelo arquitectónico tú nos presentas que el desenlace de síndrome de burnout y abajo tú mides, haces la medición para depresión y para duelo, lo que entiendo que estos quedarían como tus desenlaces secundarios. ¿Es así? ¿Y por qué estás eligiendo burnout y no los otros dos? Correcto. A ver, pon el diseño arquitectónico. Wow, qué ojos, Nancy Bravo. Aquí están. Y son los desenlaces secundarios y aquí en los resultados podemos ver, aquí está, en cuanto a síntomas depresivos, ¿no? El 63% no tuvieron síntomas depresivos, pero el 37%, 36,2%, sí tenían síntomas depresivos y solo el 2% tenían un duelo prolongado. Esas asociaciones, ¿no? Asociaciones entre estas desenlaces secundarios no los mostré por el tiempo, ¿no? que tenemos para presentar los resultados, solo mostré las asociaciones del desenlace principal. Perdóname, Alex, es en mi papel de mala, ¿sí? Pido una No, no, disculpa no. adelantada. No, cuéntame, Este, cuéntame. Sí, tiene que ser el papel de ok, malos. O sea, aquí, si no funciona este seminario. No tiene que ser lentes de malo y cara de malo y todo.
te agradezco, Alejandro, por la respuesta, pero en realidad no respondiste mi pregunta, porque esto pues es el descriptivo, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es que en los resultados nos dices justo estas tablas que estás mostrando, pero no veo la diferencia entre grupos. También nos dices que hay un 56% de burnout, pero no nos dices de quién, si los que tienen atención con cáncer o los que no tienen atención con cáncer, perdón, te fuiste como súper rápido, ¿no? Y entonces quisiera saber, porque, o sea, tú ahorita me estás mostrando tus resultados, me dices que sí son desenlaces secundarios y me muestras esto que en realidad no muestra una asociación, pero quisiera saber si tu modelo arquitectónico entonces lo estás armando a partir de los resultados o lo armaste previamente, ¿no? Porque debía haberse hecho previamente. Entonces, creo que hay que aclarar ahí algunos puntos. Perdóname, Alex. Y luego, y luego, Estoy pensando, no, está bien, está bien. Estoy Sí te pensando, sale, Nancy, ¿eh? O sea, pero sí. sí, o sea, Nancy, pero sí te sale, o sea, sí, sí, sí. No, la respuesta este, fue armado previamente y este es el OR de más de 50%, menos de 50%. Entonces la atención de cáncer no se asocia significativamente con el síndrome de burnout, ¿no? Que es el desenlace primario. Oye, y yo no entiendo por qué usaste una curva roja aquí. ¿Cuál es la razón? O sea, ¿qué El era lo número que... de muertes, el número de muertes. O sea, arriba es el tratar pacientes con cáncer no es un riesgo para tener burnout, pero sí el número de pacientes que pierdes por año. Entonces hice una curva ROC entre tener burnout y el número de pacientes que mueren por año y encontré el punto de corte con el índice de Youden en 8. Cuando hago el punto de corte en 8, el OR para tener burnout es de 2,17, estadísticamente significativa. Es decir que tratar pacientes con cáncer no es el factor de tener burnout, sino es el enfrentarse a la muerte, lo cual no es exclusivo de la oncología, ¿no? También los pacientes de medicina interna y de medicina crítica. Y los geriatras, Y de dice, mira, geriatría, ¿qué pasó, amigo? o sea, o sea, o sea, tú lo que dices es que los geriatras se van a quemar porque, Sí, 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 sí. Los geriatras también participaron, tenemos bastantes geriatras en la encuesta. cámara, órale. ¿puedo seguir? Sí, Antes de que claro, el Nancy, sí. chinudal Rodolfo Rivas me interrumpiera. Este, bueno, antes de pasar a mi parte buena, Alex, como parte mala, quiero preguntarte, ¿cuáles son las implicaciones en la práctica para el paciente, para la familia y para la persona ya con los resultados que obtuviste? Bueno, el objetivo latente de este trabajo es hacer estrategias para prevenir el burnout, ¿no? Entonces, no hay unas asociaciones claras, ¿no? Pero ahorita es un estudio que se encarga de hacer asociaciones, ¿no? El cáncer no es la asociación, sino es la muerte, la principal, pero repetimos, ¿no? Factores ya encontrados, ¿no? Como trabajar más, tener tus turnos nocturnos, no ganar dinero, tener una orientación sexual diferente a la heterosexual. Entonces, me parece que el objetivo latente y lo que podemos hacer en la práctica, pues es hacer estrategias para prevenirlo, ¿no? Primero, todos estos pacientes son mandados a salud mental en nuestro centro, ¿no? Que es lo primero que puedo hacer. Pero sin duda esto, nuestro objetivo es hacer guías y procesos para atacar mejorar la salud mental en nuestro centro. Gracias, Alex. Ahora, yo quiero darte un par de recomendaciones. Creo que sería mejor que pusieras la tabla 1.5 para que justo viéramos esta diferencia entre grupos, ¿no? Y que sea Ujú. como más claro, que es lo que te decían hace un rato, ¿no? Hay que ver las P. Y ser un poquito más claro en los resultados, a lo mejor acortar más la introducción, irte más rápido en la introducción para que los resultados te den más tiempo y se entiendan, porque esta que estamos viendo ahorita, pues es tu resultado más relevante y no lo vimos, ¿no? Entonces, si los demás no te salen, pero este es el importante, pues entonces hay que darle tiempo, ¿no? Y decir, bueno, el resultado más relevante o tales variables no se asociaron, no fueron significativas, pero esta sí. Y entonces hay que agarrarnos de ahí, ¿no? Para que, pues es en realidad la aportación de tu trabajo. Yo no quitaría, este, en contracorriente con Kingston, yo no quitaría esas variables
porque la mayor parte de tu población es de enfermería. Y enfermería, pues sí, ya está establecido en algunos otros estudios el efecto del turno nocturno. Y hay enfermeras que hacen un montón de turnos, de doblar turnos a la semana, ¿no? O sea, aunque no nos pasamos como el residente horas y horas en el hospital, sí hay enfermeras de diversos turnos que doblan turno 2 o 3 veces a la semana. Entonces, pues esto muchas veces lo hacen porque justo sus necesidades de vida, pues es generar más ingresos, ¿no? Entonces, esto es bien importante y yo no creo que te esté haciendo colonialidad, justo porque tu mayor población es de enfermería. Y creo también que, o sea, a mí sí me llamó mucho la atención que eligieras burnout, ¿no? Y creo que es importante decir por qué al inicio lo elegiste y tú en la investigación te estás dando cuenta que no es lo que está pesando, ¿no? Sino es esta parte del enfrentar a la muerte, ¿no? Y terminar como con esa conclusión. Yo creo que si lo, si lo ensayas un poquito más y o sea, tú solito lo vas como meditando y platicando con varias personas, eso ayuda para que ya puedas establecer bien tu línea. Perdóname, Alex, perdóname. No, al contrario, gracias, gracias. Sí, súper interesante, Nancy, sí, porque de nuevo te digo, Alex, o sea, como tú ya tienes los resultados finales, puede ser que puedas modificar un poco la forma como cuentas la historia inicial. ¿No? Entonces, esta forma inicial, lo que tendría que pasar es a mí qué, ¿no? El a mí qué es que es un problema mundial y hay que tomar el toro por los cuernos y hay que buscar cuáles son los perfiles de los sujetos, en el entendido de que ya se da, pues, ¿no? En el entendido, o sea, ya das por entendido y que no se sabe. Es decir, que lo que se quiere es buscar lo que no se sabe, hacer que brille lo que no se sabe, ¿no? Entonces, que brille. Querida Iram, nos quedan unos cuantos minutos, pero queremos escucharte. Sí, sí, rapidísimo. Nada más lo que en los resultados decía como de que era en toda la población médica o algo así, pero creo que ya lo comentó Nancy. Realmente, pues la población tiende más hacia un grupo a una generalización y yo creo que eso puede ser pues, un hándicap ahí, ¿no? Ok. Ya, era todo. Ok, Perdón. buenísimo, buenísimo. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que entendimos, de lo que nos queda hoy de aprendizaje para las presentaciones. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos? ¿Qué fue lo que sacamos, de enseñanza de todo eso? Carlos, ¿tú qué crees que haya sido la enseñanza? Perdón, Roge, ¿qué crees que hayas aprendido ahorita de enseñanza en la presentación, en este entendido de que es asimétrico, ¿no? Sí, Claro. sí, Roge. Recordar que justo es el último SIP que vamos a tener, entonces lo que nos interesa ahorita es ver resultados, no centrarnos tanto en la metodología o en la introducción y hacer alusión a los SIPs previos, ¿no? Para que justo vaya Buenazo, siguiendo la idea. buenazo, buenazo. ¿Sí? Bien, por ahí está escribiendo alguien. ¿Quién está escribiendo? Yo no sé si se ve. Se ve, Estoy sí, sí, ven, explorando eso. sí, escríbanlo ustedes. Bueno, yo pienso que ser objetivos y tener espacio para tener tiempo para mostrar los resultados. Los resultados y las conclusiones, ¿no? Entonces, que Ujú. fue con lo que Sophie tiene, ya tiene para unas conclusiones potentes. Lo que tiene Alex es para unas conclusiones potentes de a quién habría que dirigir las atenciones principales. ¿Quién más? ¿Quién más está escribiendo por ahí? Ser más gráficos, a lo mejor también para... ¿Sabes qué? Eso de ser más gráficos, le pasó a Carlos, le pasó a Sophie, le pasó a Alex. Ya hice el gráfico y si hice el gráfico tengo que explicarlo, ¿no? Aquí alguien está diciendo el responder el a mí qué, claro, sin duda, o sea, el bajar el balón y decir, esto te está ayudando a ti a resolver este problema. Muy bien. Hay alguien escribió, debo tener inteligencia emocional para el manejo de los sinodales. ¿Quién escribió eso? Sí, Nancy.
Cuéntanos por qué, qué pasa. Porque, porque yo creo que, ay, yo me sentí, ay, perdóname, Alex, de verdad me sentí muy mal No, no, porque, no, no, no. o sea, sí, Habíamos dicho que esto es actuado, que nada de esto es cierto, sí, que las ideas que están ya las seguimos, no vamos, sino tenemos que jugar los dos roles. Y al jugar los sí, dos yo, roles o es sea, importante. Sí, creo que la verdad es que sí he visto, no, no me ha pasado, pero sí he visto que en algunos sí son muy, muy groseros, ¿no? O sea, cruzan esta línea de ser extremadamente críticos con ser groseros. Y creo que cuando uno está pues presentando su trabajo, lo voy a decir así muy románticamente, pues uno se esfuerza, uno realmente quiere aportar algo, ¿no? Y que de repente una persona venga y con buenas o malas palabras te diga que tu trabajo es una porquería, pues pega. Entonces creo que sí debemos ir como muy, como con mucha inteligencia emocional, como muy centrados, como con la cabeza muy fría, para no caer en desesperación, ¿no? Que no nos pegue emocionalmente y que podamos ir respondiendo y no nos hagamos bolas, porque eso pasa, te pones nervioso, te pega emocionalmente, te haces bolas y ya no dijiste de qué es tu trabajo. Entonces, por sí. eso lo puse. Sí, sí. Sí, sí. Y aquí recuerden que cuando el doctorado es una maldición contra uno mismo, o sea, la principal persona que se está educando es uno mismo, en donde uno está en estos aspectos. Entonces, sí, yo creo que la inteligencia emocional y no hay que perderla de vista. Dulce, ¿tú querías una más? Sí, luego la otra creo que, bueno, que a mí me ha ayudado es como saber que no siempre vas a tener la respuesta de todo y que puedas decirle al sinodal, interesante pregunta, gran aportación, lo voy a resolver porque ahora no tengo la respuesta, ¿no? O sea, como dar espacio a que, o sea, que no lo vamos a saber todo y también darle oportunidad al otro de que está impactando en nosotros su comentario. Claro, 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 que creo que lo hizo muy bien Sofi, ¿no? Cuando dijo, eso no lo habíamos pensado, ¿no? Esa parte de, sí, en el sí pasado me lo dijeron y lo incorporé, ¿no? Ahora, yo lo último que quiero poner es el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo quiere decir que hay que practicar, practicar, practicar para que los tiempos sean lo que logremos aterrizarlo. ¿Por qué les digo esto? Porque en este círculo, o sea, en este tiempo que termina, en esos 10 minutos que van a tener, si logran dar el concepto básico y dejar las dudas se pueden tardar 4 horas en las dudas, ¿no? 4 horas respondiendo la duda, qué fue lo que se hizo. Pero sí está horrible que te corten, ¿no? Está horrible que salga el chacal y hijo, eso ya cuando sale el chacal ya hasta se te seca la boca y ya empieza a ver muchas cosas, ¿no? Perfecto, bueno, entonces ya entendimos de qué se trata. Se trata, uno, de que los próximos que les toca presentar es que en estos 5 minutos logren condensar los resultados del último SIP, ¿no? Y que tengan sus diapositivas para el no venía preparado, ¿no? Explicar mejor los gráficos y mucha suerte a los que siguen, ¿sí? Entonces, pues nos vemos y ni modo, amigos, pues a talacharle porque si no ganamos dinero, dice Alex, no, nos va a dar burnout, querido Kingston, ni modo, tenemos que ir a chambear. Vamos a trabajar, ni modo, vientos. Gracias, gracias. Gracias, Gracias. doctor. Bye bye. Nos vemos, bye. Bye bye. Ay,